Buenos días, amados hermanos, es un gozo saludarles. Mi nombre es Carlos Guevara Senior, como ustedes me conocen, es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y esta mañana es un gozo porque estamos empezando un año nuevo. Creemos, todos tenemos en mente y en corazón que sea diferente, anhelamos cosas diferentes. Quizá usted como yo algunas veces hemos estado pensando en siempre lo mismo. Un año pasa, otro año pasa y siempre lo mismo. Nunca logro obtener o nunca logro tener o nunca logro hacer lo que yo quisiera o me he propuesto. Pero yo quiero decirle que eso es parte de la naturaleza humana. Pero esta vez queremos nosotros como iglesia, como somos eclesía, retarle a que usted realmente tenga una intencionalidad en su forma de pensar y actuar en cuanto a una relación con Dios. Yo creo que es bien importante. Hay un dicho que se ha dicho muy frecuentemente: si tú quieres tener cosas nuevas o hacer cosas nuevas, pues tienes que dejar de hacer lo que haces o tienes que hacer cosas nuevas. Entonces, yo creo que el éxito en nuestra vida hoy, el tema en este mes que hemos estado estudiando, es realmente un nuevo comienzo. Y como la palabra lo dice, un nuevo comienzo significa que debemos de tener todo nuevo. Tenemos que hacerlo todo de una manera diferente. Y la semana pasada estábamos viendo que para poder realmente tener algo nuevo tenemos que entregar, tenemos que dejar todo lo que hasta hoy hemos tenido y que en algún momento dado no nos ha funcionado o no nos ha permitido desarrollarnos de una manera como nosotros quisiéramos. Yo creo que es clave tener la intención, pero más que la intención, el propósito de hacer cambios en nuestra vida. Y ese es el reto de este mes, empezar un nuevo comienzo, perdón la palabra, tener un nuevo comienzo. Pero vimos que tenemos que entregarlo todo. Y ese entregarlo todo significa de una manera muy especial la intención en mi corazón. El Señor nos dice en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué nos pide el corazón? Porque de ahí es donde emana la vida, de ahí es donde salen las intenciones, y yo creo que tenemos que estar dispuestos a entregar nuestro corazón a Dios de una manera total. Esta mañana vamos a estudiar también que nosotros, para poder tener un comienzo nuevo, tenemos que caminar con Dios, tenemos que tener un caminar continuo con Dios. Y yo puedo ponerle el ejemplo, el título esta mañana sería Caminando confiadamente con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo caminemos confiadamente. Pero yo creo que lo más importante en este momento es interpretar qué significa caminar con Dios, o qué significa que Dios esté conmigo y yo con Él. Yo puedo decirle que una de las formas que significa caminar con Dios es que es un interactuar con Él a lo largo del día. Tenemos que actuar con el Señor, tenemos que estar conscientes que todo el tiempo que nosotros vamos, venimos y hacemos, Dios está con nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos, para andar con Dios o caminar confiadamente con Dios, tenemos que ver sus huellas, sus pisadas y seguir sus pasos. Tenemos que estar conscientes que no es un camino que yo conozco el que voy a recorrer, que no es un camino que yo sé a dónde voy a ir, sino es un camino que Dios me está mostrando para que yo siga sus pasos y camine confiadamente en Él. También es sentir su presencia y su poder. Si yo voy caminando en un lugar solo y no veo a nadie más, hay momentos en que totalmente voy a sentir esa soledad porque estoy solo, porque no tengo esa sensación de que alguien va conmigo. Pero si yo camino en una dirección hacia Dios, Él nunca me va a dejar solo. Siempre voy a sentir su presencia. Es sentir que Dios está conmigo, sentir que Dios está en mi corazón y que Él me está dando poder para que yo pueda hacer las cosas bien. Así es que caminar con Dios significa que nosotros tenemos que interactuar con Él y estar seguros que Él está con nosotros. Ahora, muchas veces usted me puede decir: sí, pero ¿sabe qué, pastor? Es un poquito difícil entenderlo, es un poco difícil poder saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pues créame que a todos nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es tan fiel con nosotros que aunque no lo vemos,
nos da el derecho, la potestad y el privilegio de sentirlo en nuestras vidas. Por eso esta mañana vamos a estudiar cómo nosotros podemos estar caminando confiadamente con Dios. Y yo le voy a poner el primer paso. El primer paso es que nosotros podemos caminar confiadamente con Dios, aún caminando a lo desconocido, que es lo que más a Dios le agrada, que nosotros caminemos a lo desconocido. Por eso la misma palabra de Dios dice que nosotros actuamos por fe. Si usted no camina con fe en el Señor, no puede confiar en Él. Y yo creo que nosotros podemos verlo de una manera muy especial. Hay momentos cuando vamos de viaje, en el caso nuestro con mi esposa nos pasa, pues no muy seguido, pero nos pasa constantemente de que vamos a ir a un lugar que no conocemos y es primera vez. Entonces yo que voy manejando, sé cómo ir, pero a veces me cuesta encontrar el camino correcto para llegar. Y cuando veo que no llego a un lugar, como que me desespero y me siento perdido. Pero hay momentos en que hay una gasolinera cerca o una tienda, yo voy, pregunto y la persona me da las direcciones cómo ir y cómo venir. Entonces, aunque es una persona que yo no conozco, es una persona que no está constantemente conmigo, yo confío en que las direcciones que él me da son las correctas y efectivamente yo puedo llegar a mi destino. Cuando vamos a veces de excursión, hay que subir un volcán, hay que subir una montaña, y nosotros no tenemos idea de cómo, cuál es el camino, pues llega una persona totalmente desconocida para nosotros que se le llama el guía. Y él nos dice, vénganse, yo los voy a llevar. Nosotros confiadamente vamos con él y estamos convencidos que vamos a llegar al punto donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque aunque no lo conocemos, él sabe a dónde llegar y conoce el camino. Entonces yo creo que hay momentos en la vida en que el Señor quiere que usted y yo confiemos en Él constantemente. Y por eso muchas veces nos manda a un camino desconocido. No desconocido para Él, sino desconocido para nosotros. Pero si analizamos antes la palabra caminar, la palabra caminar en hebreos significa que Dios está permitiendo que nosotros vayamos acompañados constantemente. En otras palabras, si mi pierna izquierda da un paso, mi pierna derecha da otra, pero nunca choco. Nunca me lastimo con una pierna o con la otra porque ya cada quien sabe por dónde ir. Entonces, de la misma manera, cuando Dios me envía a caminar estando yo con Él o estando Él conmigo lado a lado y no nos vamos a lastimar ni a chocar porque el que está guiando nuestro camino es el Señor. Y para un ejemplo, caminando a lo desconocido, podemos ver en Génesis 5:24. En Génesis 5:24, el Señor le dice a Enoc, y vamos a tomar como ejemplo la vida de Enoc. Dice, Génesis 5:24 dice, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces este pasaje, hablando de Enoc, nos está diciendo que él caminó en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo creo que si usted se pone a pensar en este pasaje, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría ser Enoc? O si no Enoc, por lo menos poder sentir y vivir lo que Enoc vivió. Saber que nos vamos a ir con el Señor y que vamos a desaparecer un día, pero no vamos a sufrir una muerte carnal o espiritual o natural. Yo creo que es importante entonces que apliquemos la palabra en hebreo que califica la palabra caminar o que describe la palabra caminar, implica que Enoc subía y bajaba, entraba y salía, e ida y de retorno, y el Señor era con él en toda su vida. Entonces yo creo que aquí podemos nosotros tener un motivo de ambicionar o de querer o de anhelar que la presencia de Dios esté con nosotros toda nuestra vida. A mí me gustaría realmente poder vivir una vida donde sé que Dios está conmigo todo el tiempo. Y eso es lo que pasó con Enoc. La palabra de Dios dice que subía, bajaba, iba, venía, entraba, salía y Dios estaba con él.
Muchos de nosotros hoy día hemos tenido un concepto erróneo muchas veces en nuestra vida y tenemos el concepto que en la iglesia Dios está conmigo, pero ya cuando estoy en la calle, en el trabajo, en los estudios, haciendo mi vida normal, no siento la presencia de Dios conmigo. Muchos de nosotros actuamos o nos comportamos de una manera diferente cuando estamos dentro de la iglesia y cuando estamos afuera de la iglesia. Pero lo que Dios quiere es que en este nuevo comienzo nosotros tengamos la sensación y la confianza de que Dios va con nosotros, que nosotros sintamos realmente esa necesidad de vivir en comunión con Dios. Tenemos que entregar nuestro corazón y nuestra mente al Señor y vivir y caminar con Él confiadamente. Ahora bien, ¿qué implica para nosotros y para Enoc? Implicaba que subía y bajaba, en otras palabras, fuera donde fuera, hiciera lo que hiciera, estuviera donde estuviera, Dios estaba con Enoc. ¿Qué implica entonces para usted y para mí hoy que Dios está con nosotros? Yo creo que lo primero que implica para nosotros es conocer a Dios. Si muchas veces nosotros confiamos en personas desconocidas, pero conocen el camino, qué hermoso y qué lindo puede ser que nosotros conozcamos a Dios, porque entonces vamos a conocer al guía y vamos a saber a dónde vamos y qué hacemos. Yo creo que, ¿cómo podemos conocer a Dios? Si usted me pregunta, mire pastor, pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Tenemos que reconocer que Dios es un Dios supremo. Debemos reconocer que Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo cree. Tenemos que conocer a Dios como ese Dios, ese Padre que nos da la vida, que nos da provisión, que nos da de todo. Él nos ha prometido bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer a Dios. Si nosotros no conocemos, usted puede preguntar, o muchas veces yo he preguntado a varias personas, ¿usted conoce a Dios? Y me dicen, sí, yo conozco a Dios. Y si yo le pregunto qué es lo que Dios sabe, qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Dios espera de usted, mucha gente no lo sabe. Entonces no conocemos a Dios, solo hemos oído hablar de Dios. Hemos entendido que Dios es un Dios poderoso, pero no tenemos una comunión íntima con Él. No podemos reconocer cómo Dios actúa en nuestras vidas. Entonces por eso es importante que hoy nosotros, caminando confiadamente con Dios, aprendamos a conocerlo tal como Él es. Y la única manera como podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Yo podría decir muchas características de Dios, yo podría decir muchas actitudes de Dios, pero yo creo que la mejor manera como usted puede conocer a Dios es conociéndolo a través de su palabra. La Biblia le llamamos y se le ha llamado siempre y se ha dicho que es la palabra de Dios. Entonces la única manera como Dios puede hablar con usted, como Dios se puede revelar a usted o se puede revelar en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcamos a Dios. Número 2, tenemos que estar de acuerdo con Él. Pero sabe que hoy día este mundo es tan cambiante y realmente esta vida está haciendo algo nuevo, pero nuevo para transformar nuestras vidas de una manera que pueda separarnos de la obra de Dios. Porque hoy día mucha gente no está de acuerdo con la palabra. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero no creo en la Biblia. O yo conozco y creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. O yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo porque lo que la Biblia dice ahora no es para hoy, sino lo dijo muchos años atrás. Ahora los que estamos en esta época ya no estamos aplicables a eso. Yo creo que ese es nuestro peor error. Teniendo la verdad en nuestras manos, no queremos leerla, no queremos creerla, ni mucho menos saberla. Por eso es importante que para poder caminar con Dios, para poder caminar hacia lo desconocido, cuando Dios nos manda a hacer algo que no conocemos o no sabemos, lo que más Dios quiere es que nosotros lo conozcamos a Él y estemos de acuerdo con Él. Sí, hay un pasaje en la Biblia que dice, estarán dos juntos si no están de acuerdo. Y yo creo que muchos de nosotros, los hijos de Dios hoy día, queremos caminar juntamente y confiadamente con Dios, pero muchas veces no estamos de acuerdo. A veces leemos la Biblia y aceptamos lo que nos gusta, lo que nos conviene y rechazamos todo aquello que nos está marcando porque no lo estamos haciendo bien. Pero es importante que nosotros podamos caminar confiadamente con Dios, primero
conociendo a Dios. Segundo, estar de acuerdo con Él. Y tercero, estar en comunión con Él. Nosotros no podemos llegar a conocer a Dios de una manera íntima y de una manera personal y total si no hablamos con Dios. Yo no puedo tener una buena relación con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con toda mi familia, con los hermanos de la iglesia si nunca hablo. Por eso es importante, muchos de nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha dado la palabra, nos ha dado la boca para hablar, pero muchos de nosotros quizá no hemos sabido aprovechar esa bendición y no hablamos lo suficiente con Dios. Yo le puedo preguntar esta mañana, ¿cuántas veces ha hablado con Dios este día? O la semana, o el mes. ¿Cuándo habló con Dios? ¿Cuánto tiempo habló con Él? Y la mayoría me dicen, pastor, pues yo sí hablo con Dios porque oro en la mañana, en la tarde y en la noche antes de comer. Eso no es hablar con Dios. Eso es darle gracias a Dios. Pero hermanos, es importante que nosotros tengamos una comunión con Dios. Y este nuevo año, que nuestro nuevo comienzo sea vivir, practicar y tener una relación íntima con Dios. La palabra lo dice, Enoc tenía una relación íntima con Dios y el Señor se lo llevó y caminó Enoc a la presencia del Señor. Eso es algo hermoso, algo lindo, pero usted me va a decir, sí, pero es que a Dios nadie lo conoce, ¿cómo yo sé? Yo quiero decirle algo importante. Creerle a Dios, confiar en Dios, no es cuestionar quién es Él y cómo es Él. Es cuestionar mi fe hacia lo que yo quiero de Él, a lo que yo pretendo de Él y a lo que yo busco en Él. Yo creo que es importante entonces que aunque no conozcamos, aunque no en este momento muchos de nosotros no tenemos tal vez la idea de que Dios quiere que yo haga este año, a dónde Dios quiere que yo vaya, o qué quiere Dios que yo enseñe, que yo predique, cuál ministerio quiere darme Dios. Y muchos, aún muchos, todavía no saben si quieren servir a Dios o no. Y muchos todavía no están convencidos ni saben que Dios tiene un propósito en sus vidas, en un ministerio o en un servicio a Dios para la gloria de Él. Es importante que entonces pensemos confiadamente en el Señor y abramos nuestro corazón para analizar para qué Dios me ha llamado, para qué Dios me ha dado la vida, y empecemos a caminar confiadamente en Dios, aún en lo que para nosotros es desconocido. Pero también quiero decirle algo, el Señor nunca nos va a dejar en lo desconocido. Siempre hay cosas en la vida que conocemos. Si yo le puedo preguntar a usted esta mañana, ¿qué proyecto tiene para este año 2024? Muchos pues pueden decir, quiero tener un carro o quiero tener un carro nuevo. Quiero tener casa o quiero rentar una casa o quiero comprar otra casa. O quiero que mis hijos tengan esto, o quiero que mis hijos sean profesionales. Todo eso usted no sabe lo que Dios tiene para usted, pero usted sí tiene definido lo que quiere. Entonces, de la misma manera, Dios tiene definido lo que quiere para nosotros. Y así como lo manda por fe a caminar sus pasos, también Él nos habla y nos lleva a caminar en lo conocido. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia sobre esto lo encontramos en Josué 1:9. Josué 1:9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mire qué especial, mire qué hermoso. El Señor está mandando a Josué a hacer un trabajo que él sabe lo que tiene que ir a hacer. Él sabe lo que tiene que hacer por orden de Dios, pero lo que él no sabe es cómo lo va a hacer. Y yo creo que cuando el Señor le dice lo que tiene que hacer, por eso le dice, ve, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Sabe que cuando tenemos algo desconocido, nos desanimamos y nos da miedo? Pues imagínense cuando conocemos lo que tenemos que ir a hacer. También el Señor nos dice, anímate, no tengas miedo. Caminar con Dios, ¿qué expresa caminar con Dios? Porque esta mañana estamos hablando sobre caminar confiadamente en Dios. Porque caminar
Con Dios es cuando Dios expresa intimidad, cercanía, amistad y compañía. ¿Sabe que uno de los mayores problemas que tenemos especialmente en Estados Unidos, que hay mucha gente que se siente sola? Hay mucha soledad en los corazones de muchas personas. Quizás no tienen su familia, quizás en su trabajo no les va bien, o aún tienen su familia, tienen grupos con quien hablar, pero aún se sienten solos. Ahora, ¿por qué? Porque no estamos caminando confiadamente con Dios, porque no estamos poniendo nuestra fe en Dios. Y por eso Dios expresa lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere que recibamos confiadamente, es intimidad, cercanía, amistad y compañía. Hemos perdido el sentido del valor de un amigo. La Biblia lo dice claro, si un amigo es como un hermano para ti. Entonces yo creo que en este momento nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y confiar en las cosas que Dios dice, porque Dios nunca miente. Y él está diciendo a Josué, sé fuerte y valiente. ¿Qué implica para nosotros entonces esa terminología de Josué? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mire, yo veo cuatro características muy importantes y que yo creo pueden ser la clave para que usted y yo hoy tomemos una decisión firme de empezar un nuevo comienzo. Que este año 2024 realmente podamos sentir ese gozo, podamos sentir ese anhelo de servir a Dios. Yo creo y estoy plenamente convencido que cuando uno está en un lugar que le agrada, hace las cosas muy bien. Voy a ponerle un ejemplo, tal vez no es tan de temor ni de miedo, pero yo puedo ver, a mí me gusta mucho el soccer, y podemos ver en el soccer que hay muchas personas. Yo conozco un joven que ya es adulto en este momento, que desde los 15 años le gustaba tanto el fútbol, pero como no lo jugaba bien, él se alistó como voluntario al equipo de su ciudad para recoger pelotas. Él recogía las pelotas cuando terminaba el partido o los entrenamientos, él guardaba todas las pelotas y pues obviamente le llamábamos el recoge pelotas. Y mire, él aproximadamente tengo unos 40 años de estarlo viendo todavía a la edad que él tiene en el equipo de la ciudad recogiendo pelotas. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no ha querido cambiar de actividad o de trabajo? Es porque le gusta hacerlo. Entonces no importa lo que para él signifique recoger pelotas, quizá para él es algo que le gusta, para mucha gente es menospreciarlo porque es un recoge pelotas, pero él lo hace por amor, por afición, porque le gusta. Entonces la pregunta es, si nosotros queremos servirle a Dios, ¿por qué no hacemos lo que nos guste para Dios? Que nadie nos lo tenga que pedir, que nadie nos lo tenga que hacer sentir como un compromiso, que sea algo que salga de su corazón y decirle, Señor, te amo tanto, Señor, yo quiero darte lo mejor de mí y yo no necesito el agradecimiento de nadie más que tu gratitud. Y usted se va a dar cuenta como si este año nuevo, este nuevo comienzo lo inicia dándole al Señor lo mejor que usted quiere darle, lo que a usted más le gusta hacer para el Señor lo va a bendecir. Así es que, ¿qué implica para nosotros caminar con intimidad, cercanía, amistad y compañía con Dios? Número 1, obediencia. Si nosotros no le obedecemos a Dios, no podemos servirle con gozo y con alegría. Porque la obediencia es una decisión personal, no es nada obligado. Dios no nos está obligando, ni la iglesia, ni el pastor. Nadie nos obliga a servirle a Dios. Tiene que ser una decisión personal. Pero a la vez tengo que obedecer porque es un mandato de Dios. Entonces tenemos que usar las dos cosas de una manera agradable. Dios me lo manda y yo tomo la decisión de servirle a Dios con amor. Yo lo hago porque lo amo, porque le agradezco lo que Él hizo por mí. Número 2, lo tenemos que hacer con esfuerzo. Tenemos que hacerlo porque tenemos que hacer un esfuerzo especial. Ya sea que lo hagamos o que no lo hagamos, siempre va a implicar en nosotros un esfuerzo de reacción.
Y yo quiero decirle que es mejor que usted se esfuerce para agradar a Dios y no que se esfuerce para llevar la contradicción de lo que Dios dice en su vida. A veces nos es más fácil creer lo bueno, entre comillas, o lo más fácil, y menospreciar lo malo. En este caso, lo malo para Dios y para el Hijo que camina confiadamente es lo mejor. Creerle a Dios, confiar en Dios de una manera nata o neta, como usted quiera decirlo, pero saber que al final de la historia mi recompensa va a venir de lo alto, no va a venir del hombre. Número 3. Dice, con valentía. Hermanos, muchos de nosotros a veces todavía no nos sentimos con la disposición de compartir a Dios. Muchos de nosotros tal vez no es temor, pero sí es cierta desconfianza de que no podamos compartir la palabra de Dios bien. Y déjeme decirle que el Señor le está diciendo, sé valiente, háblalo, hazlo, porque al final de cuentas el que lo va a decir soy yo en tus labios. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos valentía. Valentía especialmente dejar de huir o evadir. Hermano, si usted es hijo de Dios, usted tiene en su corazón servirle, pero constantemente está evadiendo o constantemente está huyendo de servirle a Dios, de un compromiso con Dios. Es el tiempo en que el Señor le está diciendo, deja ya de huir, sé valiente, sírveme, ámame, testifica como lo que yo soy en ti. Tenemos que tomar decisiones. Hoy es el día. Tome una decisión firme y diga, Señor, heme aquí, como dijo Isaías. Si no es envíame a mí, por lo menos tómame a mí, úsame a mí. Hay tantas cosas que Dios puede hacer en nuestra vida si tan solo nosotros tomamos la decisión de decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y por último, dice, no tengas miedo, no te desanimes. ¿Qué significa no tener temor? Hermanos, hoy día estamos tan temerosos de las enfermedades. Hay tantas cosas que están alrededor nuestro hoy día que hasta no las voy a decir, pero usted las conoce, tantas pandemias, tantas enfermedades, tantos virus. Ya es tiempo de que no le tengamos miedo. Confiemos en el Señor. Hay muchos que temen a la escasez. Tienen y a veces no gastan porque no lo quieren acabar. Hermanos, la escasez, las enfermedades, los cambios en la vida, no le tengamos temor, porque el Señor dice, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Hermanos, es tiempo entonces de que caminemos confiadamente con Dios. Cuando nos envía a lo desconocido o cuando nos envía a lo conocido, tenemos que reconocer que es Dios el que tiene la potestad en nuestras vidas, que es Él el único que puede darnos la bendición. Así es que, hermanos, empecemos un nuevo año, empecemos un nuevo comienzo. Primero, dándole todo a Dios. Y segundo, caminando con fe, confiadamente en el Señor. Ahora quiero decirle algo. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Muchos dicen, es que yo no entiendo, Pastor Leo. Usted no se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese por lo que sí entiende y no lo está aplicando a su vida. Yo creo que Dios quiere que apliquemos lo poco o mucho que entendamos de su palabra, apliquémoslo, pero no pierda el tiempo en aquello que no entiende. Créale a Dios, confíe en Dios y Dios va a darle las bendiciones y los milagros que usted necesita en su vida. Así es que, hermanos, que Dios me lo bendiga. Y espero que pueda ser de bendición esta palabra porque es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos aprendido y lo sabemos que Emmanuel, Dios con nosotros, permanecerá todos los días de nuestra vida. Como el Señor mismo lo dijo en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, guárdanos, Señor, y guíanos con tu paz y tu protección. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.